tú estás convenciendo, tú estás diciendo a la gente, métete en matrimonios más difíciles de los matrimonios normales. Pero en el momento como tú como religión, por tu propia decisión, declaras que este para ti es el punto más importante de todos, ¿cómo preparas? Y el cambiar de, hemos tenido esta norma que ha traído estos problemas, que ha causado dolor, que arrepentimiento y reflexión no sirve, no es suficiente para que te prepare. ¿Y cuáles otras cosas vas a hacer? Esto es Café Muni, un podcast de cultura unificacionista, un espacio de escucha en el que damos voz a las reflexiones que nos preocupan, de forma abierta y sin complejos, buscando nuevas inspiraciones para el presente y futuro de nuestra comunidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Café Muni. Soy Carlos y estoy aquí como es habitual con Rubén. Hola, buenas. Y en esta ocasión tenemos con nosotros a Gisun Dalberti. Hola. Directamente desde Japón. Exclusivamente ha venido. Nada, es broma. Claro, me dije, mira, que tengo que venir quiero hablar en este podcast, quiero llegar a ser famoso y para eso es que me vale la pena comprarme el billete desde Japón para venir a Madrid. Sí. Estoy aquí solo por hoy, vuelvo ya, voy de vuelta a Tokio mañana. Eso es lo famoso que nos estamos volviendo por todo el mundo. Bueno, pues la verdad que estoy muy contento de estar aquí con Gisun porque Gisun es una de las personas con las que crecí en mi infancia y que estuvo viviendo en España, en nuestra comunidad, hasta ¿cuántos años más o menos? A los 9 años, o antes de cumplir los 9 años, nos mudamos a la República Checa por la misión de Mesías Nacionales. De tus padres. Sí. Y nada, pues seguimos con nuestra línea de reflexión en la que intentamos reflexionar acerca de temas de nuestra cultura de unificación e intentando sobre todo pues relacionarlo con experiencias personales que vamos viviendo y sobre todo no pues a través de compartir esas experiencias personales tener la posibilidad de ir un poco aprendiendo todos juntos, ¿no? De todos esos procesos. Y no, en ese sentido pues ahora Gisun creo que un poco contará cuál es el trasfondo de todo eso. Pero bueno, para anticiparos ya pues el tema que hoy vamos a trabajar es el tema de la pureza. Creo que es uno de los grandes temas, ¿no? También sí. Bueno, eso creo que es uno de los pilares, en cierto sentido, ¿no? El punto de vista desde el que queremos tratar el contexto de esta conversación, ¿no? Es que, bueno, que la idea de pureza pues es una de esas claves en la educación que hemos recibido, ¿no? Uh-huh. En uno de los... Sí, podríamos decir que es uno de los valores en alza. No sé si sería el término más técnico filosóficamente hablando, pero bueno. Sí. Una idea heredada, no necesariamente escogida, ¿no? Y que, bueno, creo que para muchos, sobre todo, ¿no? En periodos de adolescencia, pues como es uno de los puntos críticos, y en adolescencia y no tan adolescencia. Sí. Creo que este episodio, más que de poner en cuestión en sí mismo el valor de la pureza, lo que vamos a intentar es analizar cuáles, desde nuestra perspectiva, ¿no? De segunda generación de unificacionistas, cuáles han sido las deficiencias, podríamos decir, o las debilidades en cuanto al concepto, y también de qué manera al final poder encontrar un sentido en conexión con nuestra propia experiencia para ese concepto, ¿no? Es decir, que no vamos a hacer, ¿no? El contexto de esta conversación no es tanto hacer una crítica global, sino más bien una crítica Personalizada, o sea, sí, bueno, en base a la experiencia que hemos tenido nosotros. Sí, exactamente, sí. Porque creo que al final, pues mucho, como somos de una generación similar, ¿no? No sé cómo será exactamente ahora la educación no sabemos cómo será ahora exactamente la educación en la pureza, pero sabemos cómo lo hemos vivido nosotros, ¿no? Sí. Entonces, bueno, un poco explicitar o hacer memoria de cómo fue ese tipo de educación y hacia dónde vamos. Pues nada, antes de empezar con el tema, pero en conexión con el tema, ¿no? Pues quería dar espacio a Gisun a que se presentara un poco y que nos contara algo para los que no te conocen, sobre todo, ¿no? Dar la introducción, sí. Gracias por el espacio. Yo tengo que decir que siempre detesto esta pregunta cuando hago las entrevistas de trabajo, cuando voy a presentaciones, es como, cuéntanos algo de ti mismo. Es como,
a ver, que puedo estar aquí mediodía solo contando mi vida, que como, dime más en concreto qué es lo que te interesa. No, te haremos preguntas, no te Sí, preocupes. sí. A ver, pero sí que he pensado cómo presentar mi vida relacionado al tema que vamos a hablar, que allí hay varios puntos que son relevantes y que, aunque no lo parezca cuando estaré allí hablando, quería sacarlos porque ayudarán a entender. Y uno de los primeros puntos con los cuales quiero empezar son con mis padres. Mi madre, Brunilde, fue la tercera misionera que fue mandada aquí en España. Luego mi padre, cuando recibió la bendición con mi padre, Elio, él vino aquí también, ayudaron un montón a desarrollar el movimiento en España. Por mucho tiempo fueron hasta líderes, ayudaron con la Tongiel y otros proyectos. Y como ya mencioné, a los 9 años luego nos mudamos a la República Checa por cuestiones de misión. Pero aún después de habernos mudado, siempre quedó muy, muy estrecho esta relación con España, con la comunidad de España, que siempre que podía venía aquí para los cursillos, pasábamos el tiempo juntos, intentaba mantenerme en contacto a esos periodos. Antes del internet era con cartas, con llamadas de teléfono, y luego ya cuando vino el internet era con MSN Messenger, que hoy en día no lo conoce nadie. Qué viejo eres. Ya ves, imaginaros, no hace tanto tiempo no había internet. Ya, era raro. Sí. Y sí, en los cursillos inicié participando como participante normal, pero luego es que tomé un rol más activo, que ya yendo como team leader, como staff, hasta los cursillos internacionales. Y más adelante, en la edad universitaria, que hasta en ese periodo estaba en Italia, que hasta tenía posiciones un poco más altas. Estaba en el UPF, llegué a ser elegido como líder de los jóvenes para la comunidad italiana, y siempre me consideraba muy muni, para decirlo así. Me consideraba, estaba libre de hablar de mí, de mi rol, cómo me siento yo como miembro de esta comunidad con mis amigos. Intentaba hacer cierta testimoniancia, ayudaba a mi madre, pero en cierto modo el empezar a tener estas posiciones más dentro o más alta me empezó a hacerme ver un poco el detrás del velo, lo que no se ve como un miembro normal. Y allí vino a ver empezó un poco la desilusión de esta era la imagen que tenía yo de qué es lo que es nuestro movimiento, qué es lo que está intentando hacer, y luego viendo detrás era como que en muchas cosas no es así. Y cuando llegó el gran schism, la gran división entre Sean Moon, el H2, como le llamábamos. O el que escribió El calvo y una fresa. Sí. El que no era calvo. Sí. Ahora sí. Sí. Y la verdadera madre, después de que el padre se fue al mundo espiritual, que allí al inicio como, wow, está sacando un montón de puntos que tienen sentido, que yo veo que hay cierta cosa que podría ser verdad. Y a un cierto punto estaba allí como delante de la decisión de, ok, escojo si unirme a un grupo o a otro grupo, y es allí donde prácticamente decidí que ya no me considero miembro ni de uno ni del otro. Que sí, me encanta la comunidad, estoy aquí en España, estoy contentísimo de encontrar de nuevo mis amigos de la juventud, de ver la gente, final Sunday Service. Así a nivel bajo estoy contento, pero con la iglesia misma,
lo que es la asociación, ya me es más difícil identificarme. Esto es un punto que quería allí mencionar. Otro punto también es por mi vida personal. Yo tuve una primera bendición en el 2008, cuando tenía... ¿Cuántos eran? 20, ¿no? Sí, cuando tenía 20 años, con una americana, que luego esta bendición no funcionó. Después de 2 años terminó rompiéndose, pero sin haber empezado una vida familiar. Más tarde, me entré de nuevo en el matching process para encontrar una nueva pareja. El 2008 fue un emparejamiento por el verdadero padre, que fui a los eventos donde traían la gente de todo el mundo, ahí fue escogido y no funcionó. Luego empecé por matching de mis propios padres, que teníamos allí la página web para encontrar las parejas, y terminé emparejado con una japonesa. Fuimos a la bendición del 2013, que era la primera bendición después de que el padre se fue al mundo espiritual. Tenemos 2 hijos de 3 y 7 años, pero por desgracia eso también no ha funcionado. Ahora ya llevo 1 año viviendo separado. Estamos en proceso de divorcio y que por desgracia está siendo un divorcio muy feo. Y claro, pasando por este tipo de experiencia, donde yo aquí, un chico muy ilusionado, muy, muy dentro al movimiento, muy, muy creyente, terminando teniendo este tipo de experiencia, pues me viene a hacer una cierta reflexión de cómo es que he llegado aquí, cómo es que ha pasado esto. Y es por eso que cuando sabía que iba a venir aquí a España y Rubén me mencionó que anda, podríamos hacer un podcast juntos, y me puse ahí a pensar de qué puedo yo hablar, este era el tema que realmente me estaba más... Llamando. Sí. Sí. Pero, por un lado quería hablar de este tema, pues porque es el tema que me está llamando. Por otro lado, pero también quiero hacer una reflexión de ¿a qué sirve hablar de este tema? Para decirlo. Está aquí un chico amargado que quiere solo sacar todas las cosas negativas para quejarse. ¿Sabes? Old man yells at clouds, el meme. Echar más leña al fuego. Sí. Sí. Y bueno, y el punto principal que me viene de ¿para qué sirve hablar de esto? Es pues porque el matrimonio o la bendición es, para decirlo así, el mayor sacramento de nuestro movimiento. Es el punto más importante de todos. Es prácticamente el camino a la paz. Que el Padre mismo dice, no es suficiente amar a tu enemigo. Tienes que casar a tu enemigo. Casarte con tu enemigo. Y que había este gran empuje o estas grandes actividades de realizar matrimonios internacionales, interculturales, hasta interreligiosos. Y considerando esto, pues que valdría tal vez la pena pararse un momento y pensar qué estamos haciendo para realmente traer la paz a través de los matrimonios. ¿Cuál está siendo nuestro resultado en este camino? Y tengo ciertas opiniones, ciertas cosas de compartir en esto, pero tal vez también quería dar unos preavisos, unos puntos aquí, que el primero es que, vale, voy a hablar de este punto y la primera pregunta es, bueno, ¿seré solo yo que ha tenido estas dificultades? Que tal vez estoy aquí viniendo para hablar de toda mi vida con los puntos difíciles, pero en realidad bueno, puede ser que no es el problema del movimiento, no es el problema de la educación. Soy yo el tonto que no ha entendido o no lo ha puesto en práctica. Y allí quiero empujar.
quiero decir que no pienso que yo sea el único. Claro, tengo relaciones, tengo contactos con amigos que ellos también han roto la bendición, que han pasado por momentos difíciles, pero lo que sí que quería sacar, me acuerdo en los tiempos de atrás, cuando yo estaba en el cursillo de bendición, para preparación para la bendición, que Geros Kunkel, el responsable del Blessed Family Department europeo de aquel tiempo. ¿En qué año más o menos? Antes de tu primera bendición. No estoy seguro si era la preparación para la primera bendición o para la segunda. Tal vez era para la primera bendición. Pero que sacó un gráfico diciendo que no es verdad que todos los de la segunda generación rompen su bendición, que si vemos este gráfico, pues que el 50% quedan segundos, que están todavía juntos. Pero luego mirando el gráfico mismo, que no tengo acceso a los datos y no sé cómo habrá cambiado hoy en día, pero mirando en ese momento los gráficos, era como, sí, el 50% quedan juntos, pero ¿por qué estás incluyendo toda la gente, hasta los que están juntos, pues menos de un año? Pero cuanto más te alejas, cuanto más pasan los años, más sube el número de divorcios o el número de bendiciones rotas, que llegaban a números realmente muy altos. Que claro, de nuevo, no quiere decir que toda la segunda generación que se bendice va a terminar con la bendición rota. Ahora estamos 3 personas aquí en la habitación. Yo supongo que los 2 que están conmigo tienen sus bendiciones contentas. Sí. Queda feo. Queda feo decirlo, pero Sí. bueno, no sé. Pero, por otro lado, bueno, no sé si te interrumpo mucho, pero como... O sea, al margen de la cuestión estadística, que yo creo que es, bueno, que es interesante el dato objetivo, que por otro lado ahora mismo no tenemos como un acceso a él, pero yo creo que sí que es una realidad que un número relevante de parejas se rompen en diferentes situaciones, ¿no? Eso ya en sí mismo yo creo que es como un elemento de llamada a la reflexión, ¿no? Sí. Y de nuevo, creo que justamente la posibilidad de hacer pública esa realidad de alguna manera es también la posibilidad de profundizar, ¿no? En qué es lo que realmente es, cuál es el sentido de una relación, qué sostiene una relación y qué elementos pueden ser los que rompen la relación desde todos los prismas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues cualquier reflexión en esa dirección, pues tiene ya un valor. En ese sentido, pues totalmente agradecidos de que Gisun esté abierto aquí a compartir su experiencia. Sí, gracias. Sí, bueno, quería sacar un poco estos números más concretos, estadísticas, hasta, aunque, bueno, no más concretos los que tenía, solo estos los que saqué antes, un poco de formación profesional, para decirlo así. Que es una mente científica. Sí. Oye, por cierto, ¿qué has estudiado? ¿Y de qué trabajas? He estudiado relaciones internacionales porque quería llegar a ser un embajador. Okay. Y ahora estoy trabajando como programador con los ordenadores, así que... Nada que Dos mundos distintos. Y que no os imagináis el camino cómo llegué desde uno al otro, que eso ya sería para un podcast aparte. Okay. Pero también, a ver, aparte de esto de clarificar que no soy solo yo, que tal vez puede haber otra gente, también quiero un poco clarificar mi intención con la cual estoy viniendo aquí. Que sí, claro, un cierto duelo sí que hay, pero mi deseo más bien es ver cómo puedo coger esta experiencia que yo he pasado, que yo todavía estoy pasando, honestamente, y cómo podemos sacarle algo positivo, cómo podemos sacarle algo de aprender, para que luego en el futuro otras generaciones, otras personas, o hasta yo mismo, no sé, para que podamos mejorar las cosas. Bien, esto es una introducción súper... Sí. Ya 15 minutos de podcast ya se nos han ido. No problema. Pues con esta introducción, claro, ¿cuál fue el punto más importante en nuestra educación, en nuestra preparación para ir a la bendición, para el matrimonio?
Y el punto que han mencionado ya un montón de personas antes de mí en el podcast era este de la pureza, de los 3 no. No fumar, no beber y no tener relaciones o contactos estrechos con miembros del sexo opuesto. Eso era lo que se nos venía educado en todos los cursillos, lo que se venía empujado, lo que se venía enforzado hasta cuando ibas a STF o otras actividades. Era como, aquí tenemos todos los puntos, todas las reglas que hemos puesto para que no hayan contactos demasiado estrechos entre hermanos y hermanas, que un hermano y una hermana no pueden sentarse juntos en el sofá, porque esto ya debería estar ya serían demasiado cerca, que han habido cursillos así, donde estábamos allí, que no, que este es el sofá de los hermanos, este es el sofá de las hermanas, hasta ese punto. Sí. Sí, yo creo que también era una tradición. En cierta manera también es una herencia cultural. Yo creo que en España, ¿no?, también se vivía esa separación, esa pureza en ese sentido, ¿no? Pues, oye, que conste que yo diría que en España, al revés, éramos hasta más liberales. Si luego se va y se habla con los que fueron a los cursillos en Japón o en Corea o en países así más asiáticos, ahí eran mucho más estrictos. Lo de darse abracitos al final del cursillo, que no nos veremos más en los próximos X meses, ahí absolutamente no. Ok. Y claro, al añadir, bueno, se puede añadir que después de de esta pureza de los 3 nos, claro, estaban los cursillos de preparación a la bendición, estaban los Sunday Service, estaban tal vez otras actividades que podían complementar a esta educación, pero al final lo que se ha quedado más con las raíces dentro, en mi caso y en el caso de los con lo que veo alrededor, es efectivamente esto de la pureza. Lo importante es que seas puro. Si quieres tener un buen matrimonio, una buena relación, mantén la pureza. Que lo demás ya se ajustará por sí mismo. Pero si tú no tienes si tú no estás puro, si tú causas errores en esta dirección, vas a tener problemas. Que sean problemas espirituales, en tantos casos serán también problemas de la sociedad. Es decir, problemas que tú podías ser visto como una oveja negra. También. Y tener dificultades en la comunidad si tú no respetabas esto de la pureza. Y claro, no estoy aquí para decir pureza de no fumar, no beber, no tener relaciones estrechas, es una tontería en absoluto. Venga, ahora todos vayamos al bar y para liberarnos. No. Pero lo que sí que quiero decir es que este énfasis veramente fuerte a este punto en específico crea o ha causado problemas, ha creado obstáculos, ya directamente o indirectamente. Lo que decía aquí un poco antes como broma, pecados de comisión contra pecados de omisión. De eso. ¿Puedes desarrollar un poco eso? Bueno, tengo un par de puntos para ambos ejemplos. O sea, por ejemplo, los problemas indirectos, los pecados de omisión, para decir, de este super focus a la pureza sexual o a la pureza en general. Es como, ok, yo me mantengo puro. Yo no he hecho ninguna de estas 3 cosas, yo estoy allí listo para ir a la bendición. Y te causa luego un punto de que no clarifica cuáles son las expectativas. Ok, estoy puro. ¿Cuál es el próximo punto? ¿Cuál es el próximo paso? Y de nuevo, para sacar un ejemplo, estaba aquí en el cursillo 2012, ese sí que me acuerdo, en un cursillo europeo con Geros Kunkel, que teníamos allí los encuentros Brothers Talks, Sisters Talks, o sea, los encuentros solo entre hermanos, solo entre hermanas, donde estaba Geros hablándonos, donde son estas las ocasiones para poder hablar de puntos de dificultad o de que necesitan clarificación en un ambiente más safe, en un ambiente más seguro. Y estaba allí y Geros allí a un cierto punto pregunta, ok, ¿quién quiere ir a la bendición? Principalmente para empezar a tener relaciones sexuales. Y vamos allí, un grupo de chicos a levantar la mano, no sé cuánto era
el 25%, 30, 50, no sé, un buen grupo. Luego su segunda pregunta, ok, ¿quién quiere ir a la bendición para tener hijos? Y apenas salían manos levantadas. Viendo esto, luego Pedro nos dice, mirad que para las chicas estos números son al revés, que muchas chicas quieren ir a la bendición principalmente porque quieren tener familia, porque quieren tener hijos. Pero esta idea de quiero ir porque, oye, estoy aquí esperando, no es algo tan común ahí. Y claro, luego coges estas dos personas que vienen con expectativas completamente diferentes, los pones juntas y causa tensión, causa conflicto, que es normal. Y no digo que debería ser diferente, no digo que uno de estos grupos debería cambiar, pero lo que sí que digo es que preparar un poco mejor, avisar, dar herramientas para poder solucionar esta tensión, para poder juntos construir algo, hubiesen sido muy útiles. Que el solo haber sido puro no te ayuda a solucionar esto. Y por reformular un poco lo que has comentado, o por hacerme como un pequeño esquema, ¿no? O sea, yo diría que el sentido principal en el que creo que de alguna manera nos hemos quedado nosotros con nuestra educación acerca de la pureza, parece, al menos da esa sensación de que ha sido más normativo, más un concepto de limitación, ¿no? y de norma a no traspasar, más que algo que requiere de una proactividad o de una creatividad, digamos, un concepto más, no sé cómo decirlo, más rico en algo que no sea simplemente no romper la norma, ¿no? Algo más en negativo que en positivo, ¿no? Y yo creo que, no sé si realmente, claro, nosotros ahora lo vemos en retrospectiva, ¿no? ¿Cuál hubiera sido la alternativa en ese tiempo a hacerlo? No lo sabemos, pero digamos que si nos hemos quedado con lo normativo significa que había un énfasis importante en lo normativo, ¿no? Sí, efectivamente. Y claro, ¿qué se podría haber hecho en vez de eso? ¿O qué se podría haber hecho junto a eso? Que no es que los son excluidos, pero el haber puesto más énfasis, el haber dado más oportunidad de aprender que existen ciertas herramientas y aprender a usarlas, sería por lo menos un inicio, una oportunidad. Porque, a ver, muchos hemos oído hablar de Mark Gangler, de Love Your Way to a Better Marriage, que es un preacher. Un predicador. Un predicador, un pastor americano que habla de cómo, cómo mejorar tu matrimonio, cómo solucionar los conflictos, que te da herramientas concretas. Está los 5 idiomas del amor, cómo cada uno de nosotros recibimos o sentimos el amor en un modo diferente. Están libros como Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Sí, hay un montón de herramientas, pero ninguna de estas... Y hay algunos cursillos, eso es verdad, donde va y se cogen estas herramientas y se intenta enseñártelas, pero no son parte de la educación oficial, estándar, tu educación oficial, en la cual hemos pasado nosotros como segunda generación. Y efectivamente yo luego me encontré en ambas relaciones que a mí, que personalmente me interesaba mucho este tema, que yo me leía libros, que me miraba vídeos, que todo eso, me encontraba luego con alguien como, sí, pero que esto no es importante. Y luego intentar poner en práctica ciertas herramientas o intentar usar ciertas herramientas, poner en práctica lo que se ha aprendido, cuando no hay receptividad de la otra parte, llega a ser más difícil. Porque no sé si quieres avanzar en esta dirección, ¿no? Pero ¿en qué sentido tú piensas que fue decisivo en tu experiencia, en tu matrimonio? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido piensas que fue decisivo en que no funcionara? ¿Que no funcionara la pureza o que no funcionara? No, que no funcionara el matrimonio, perdón. Sí. El matrimonio. Sí. A ver, eso de por qué no han funcionado el matrimonio y por qué hemos terminado así como hemos terminado es un temazo. Y
O, bueno, pues no sé si quieres desarrollarlo, si quieres, adelante, Sí. pero más como en conexión a este tema en particular. Bueno, allí tal vez podremos, llegaré cuando en la segunda parte, los pecados de comisión, Ujú. entre Ok. comillas, donde allí sí que puedo sacar más puntos donde esto es lo que nos ha pasado y esto es algo que ha Mm, creado dificultad. mm, Eh, yo con esta parte aquí quería solo decir, mira, que las herramientas existen, que hay cosas que se pueden hacer para mejorar, para preparar a los matrimonios, porque de nuevo, repito, matrimonio es el punto más importante de esta iglesia. mm. Y no solo los matrimonios ya de base son difíciles, sí Mm. por sí. Sí. Si además les añades que tienen que idealmente deberían ser matrimonios internacionales, interculturales, interreligiosos, esos son aún más difíciles. Entonces, ¿tú cómo estás preparando para afrontar estos matrimonios difíciles? ¿Qué herramientas estás dando? Y que no hace falta inventarse herramientas desde cero. Hay herramientas a disposición. Se podrían coger e incluir en un cierto currículum colectivo, en un cierto currículum. Y esto es lo que quería decir con este punto. ¿Tú tienes algo? Sí, yo podría comentar, haciendo un pequeño inciso, ¿no? De reflexionando, vale. Vamos, yo eso siempre lo he visto de todas maneras, ¿no? Que lo que se nos da, bueno, ya lo comenté alguna vez, ¿no? Para mí no era suficiente para realmente tener todos los tics en afrontar una relación matrimonial, que es algo bastante difícil, donde hace falta una necesidad de comunicación muy grande, etcétera, ¿no? Hay muchos factores y muchas cosas que son una locura. Pero bueno, pensándolo yo desde mi juventud, que es algo que me ha ayudado, siento que la ejecución de los nos tal vez se puede hacer de otra manera, creo yo, más, pero bueno, eso es otra cosa. Pero a mí, sinceramente, que en un cursillo, por ejemplo, no fueses, no hubiese esta sensación menos de instituto, estoy hablando de mi perspectiva, ¿no? No hubiese, o fuese raro de que no fuésemos ahí a tener novio o novia, no fuésemos ahí a beber, a fumar, no sé, no hubiese ese tipo de cosas, sino hubiese una más relación de hermano y hermana. A mí me ha ayudado a no, es decir, otra cosa es que me enamorase o no me enamorase, lo que sea, eso no pasa normal. Y otra cosa es que tuviese una especie de miedo a enamorarme, que eso también es verdad. Pero dando lo positivo, es verdad que ha creado un ambiente, al menos en mi vida, bastante sano, en el cual cuando yo he tenido alguna amistad, tanto hermano como hermana, ha sido bastante pura, se podría decir, ¿no? Es decir, sobre todo en las experiencias más comunes que tenemos, al menos yo como joven, en cursillos, que ha sido pues eso, sí, hay un team, pero no es un team solo de chicos, también hay hermanas, también hay chicas, entonces, de cierta manera, pues también pues, aprendes a convivir de una manera más sana. Y eso sí que es verdad, que en cierta manera a mí me ha ayudado a crear más respeto, al menos en mi caso, y también creo que el hecho al menos esta idea que yo creo que se tiene que trabajar mucho mejor, no esta idea de trabajártelo, al menos estaba esa sensación de que te tenías que currar algo, que no podía ser en plan así de la nada. Eso para mí ha sido algo positivo. Otra cosa es los detallitos, como todo. Sí, yo en retrospectiva, considerando, por ejemplo, ¿no? Mi carácter, que es más, sobre todo cuando era niño, adolescente, yo era bastante introvertido. Considerando mi carácter introvertido de por sí, el hecho de haber tenido la oportunidad de crecer en una comunidad, Mm, yo en mi familia somos 3 chicos y una chica, y la chica vino la última, ¿no? O sea que realmente no, mi experiencia de estar, de relacionarme con chicas viene de mi comunidad, ujú, y un poco la normalización de eso. Quizás no sé por qué no lo viví tanto ni en el colegio ni no en otros contextos, ¿no? Fue realmente en la comunidad, ¿no? Y haber tenido esa experiencia, la verdad que he visto en retrospectiva, fue una, ¿no? Ha sido una fuente de mucho aprendizaje en el mejor sentido, ¿no? O sea mm, que yo hay gente en la comunidad que considero realmente mis hermanas, pero como si fueran mis hermanas de sangre, mm, a todos los niveles, ¿no? sí. Y gente con la que yo podía compartir de todo, expresarme libremente, ¿no? Ese digamos que es para mí
me hacía un poco pensar lo que decía Rubén, ¿no? Que es como el mejor aspecto de la pureza. Y yo creo, claro, no sé si queréis entrar un poco en este tema, ¿no? Pero ¿por qué por qué pude encontrarle un sentido a la pureza a mí, a pesar de que, bueno, yo cuando era adolescente, pues era, no sé, bastante romántico. Yo anhelaba mucho algún día casarme, eso. Pero como era de tipo introvertido, pues era algo más, pues, mío personal. Sí. Pero el anhelo estaba ahí y obviamente, bueno, cuando eres adolescente, pues va creciendo el deseo sexual, etcétera. Está todo como muy, muy, muy hilado, ¿no? Yo personalmente no lo viví con culpabilidad, sí que con miedo, pero sé que, bueno, que hay personas, por lo que han salido ya en estos episodios, ¿no? Pues que esa experiencia del descubrimiento del deseo sexual, pues también se puede vivir con culpabilidad, ¿no? El hecho de que eso mismo en sí es malo. Creo que creo que no es el caso de todo el mundo, entonces significa que, bueno, que eso quizás ha dependido más de la familia, no lo sé. Sí. Pero bueno, quizás es como una lección, ¿no? Como el deseo, la emoción es parte del crecimiento y bueno, y es que si lo demonizáramos, pues sería totalmente... O sea, ya vivimos con muchas contradicciones en general, ¿no? Pero es que esto sería, ¿no? Dentro de la propia... El marco filosófico teológico ya sería como una no sé, una contradicción total. Bueno. Sí. Que bueno, que es muy interesante ir a las contradicciones en general, creo. Sí. Pero no, porque creo que se revelan cosas. No quería ir por ahí. O sea, que en ese camino de descubrimiento, pues claro, yo lo que pensaba de adolescente es que, o mi racionalización de eso, y creo que en cierta manera lo sigo viendo así, ¿no? Es como que el hecho de darme ese espacio, ¿no? De no tener como que obedecer al primer impulso, ¿no? Que yo creo que la tendencia del mundo en general es como a alimentarlo, ¿no? De hecho, me parece que, o sea, que vivimos en una sociedad donde la hipersexualización, ¿no? es algo común, ¿no? Es terreno cultural común. Y yo lo que me pensaba es, no, claro, quizás en el aspecto positivo, ¿no? El hecho de no estar como totalmente obsesionado con ese tema. Ese aspecto de la negación, ¿no? de una parte del proceso de crecimiento de adolescente, pues bueno, eso me ha abierto la posibilidad de prestar atención a otras cosas, ¿no? Que solamente la negación, yo una cosa que has sacado muy interesante, ¿no? Es que la negación en sí misma no produce algo bueno. Una norma limitante no. La cuestión es, para mí, un poco cuál es el espacio que se abre a través de una cierta conducta, ¿no? Pues en ese sentido yo pensé, pues el hecho de no estar obsesionado con esto, que sería un poco, yo creo que la tendencia de un adolescente, ¿no? ¿Qué otros espacios te abre? Al menos de un adolescente, yo, los demás no lo sé. Concuerdo. Estoy de acuerdo con lo que dices, que, a ver, seguramente esto de enseñar la pureza sexual es algo que te ayuda también en tu matrimonio, porque los deseos, las tentaciones, vienen aun cuando estamos cansados. Que se acerca aquí, que entra en tu vida una chica joven con la cual, boom, que viene el flechazo y te sientes nervioso cada vez que estás en torno. Claro, que es lo correcto. Lo correcto es no alimentar esta relación, porque tú ya tienes tu propia relación, tienes tu propio matrimonio y saber negarse, saber controlar estos sentimientos, absolutamente sí. Algo de positivo. De nuevo, ¿no? Creo que en sí mismo negar, yo creo que no es bueno para mí. O sea, no, para mí en la negación en sí misma no es buena. Para mí la cuestión es... Saber superar estos sentimientos en un cierto... O sea, que si eliges negar eso es porque hay algo que es para ti más importante. Sí. ¿No? Yo creo que eso es un poco saber controlarse. No sé si es la palabra... Sí, pero que... Yo no quiero... A ver, yo soy muy asceta por naturaleza. Es decir, que la negación me va... Pero lo que quiero decir es que en sí misma, una cosa que yo reflexiono es que en sí misma negarte no es un valor en sí mismo. Pues, no. Pero lo que sí que lo que sí que puede ser un valor es que en tu relación con tu esposa, el saber que, mira, esta persona con cual comparto mi vida
tiene esta misma experiencia, ha aprendido a no seguir estos sentimientos, estas emociones cuando era joven, yo puedo estar más tranquilo, puedo estar más libre en el minuto que se va con otra que se va con otra persona, que no tengo que estar allí todo pendiente de de gelosía, que, ay no, que está pasando tanto tiempo con esto, que a ver qué es lo que va, y miedo, que, ay, yo ya no soy suficiente para ella, que se va a encontrar una persona diferente, que está detrás. No, a ver, tú has resistido hasta ahora y tú has encontrado un modo como crecer hasta ahora. Yo me fío de ti. Yo me fío que, claro, tendremos nuestras dificultades, tendremos nuestros problemas, pero que al final, si tú quieres estar conmigo, sé que lo harás funcionar. Mm. Y en esto sí, en esto yo doy la razón, que enseñar la pureza es un punto positivo como preparación al matrimonio. Claro, eso ya nos llevaría un poco al punto 2, ¿no? ¿Qué es lo que los elementos que construirían un matrimonio? Que creo que sería un tema aparte enorme. Pero de nuevo, no sé si consigo explicarme, ¿no? Como eso es, renuncias a algo, renuncias a no alimentar un deseo porque hay algo que es más importante que eso. Y en un matrimonio hay muchísimos elementos, ¿no? Sí. Muchísimos compromisos. Bueno, otra cosa antes, sí. O sea, creo que también el hecho de que hay una norma, yo sé que la norma normalmente ahora lo vemos como algo, pues eso, negativo, limitante, represor, un elemento represor, ¿no? Pero claro, también está el otro aspecto, ¿no? De que en un contexto donde se sobrepotencia el deseo sexual, es como que puede pasar, no digo que siempre pase y que pase a todo el mundo, que eso se convierta en el centro de tu vida, ¿no? Y curiosamente, yo creo que en nuestra propia cultura no es ni tampoco debería ser el centro bueno, está relacionado con el matrimonio, ¿no? Pero al final, claro, yo he visto en retrospectiva es que un matrimonio, eso se compone de muchas dimensiones y la vida se compone de muchas capas, ¿no? De muchos tipos de relaciones y no es como para que en sí mismo el acto sexual como tal, ¿no? Que es un poco el punto neurálgico de la norma, ¿no? La relación sexual. Lo que nos permite pensar es que eso no es realmente No debería ser. No. Hay cuestiones, pues eso, como hacer crecer como persona, conocerte a ti mismo, madurar, ser capaz de dar más o mejor, ser capaz de encontrar un sentido, un propósito, ¿no? Como hay muchísimas más dimensiones, ¿no? En cuanto a seres humanos, ¿no? Que yo creo que eso, la posibilidad de que, porque al final el deseo sexual es como algo muy intenso. Eso es un punto de división al final, ¿no? Bueno, eso, solamente quería pues poner esa relación entre, quizás también en relación a cómo uno llega al final, cómo uno de preparado llega a eso, tiene que ver también con cómo uno ha ido creciendo en el proceso, ¿no? Y yo, por ejemplo, soy alguien que fui a la bendición bastante tarde y visto en retrospectiva eso me ayudó mucho contra mi propia voluntad, porque yo no lo quería ir tan... Yo quería haberme casado antes, pero visto en retrospectiva pienso que pues me dio todo ese tiempo para poder yo crecer y conocerme a mí mismo también, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que solamente quería añadirlo ahí como, ¿no? Pensando en reflexiones sobre qué es lo realmente esencial en la educación de la pureza, pues eso. Más allá de la norma, hay mucho, ¿no? Hay mucho en lo que invertir y en lo que crecer. Se debería, no sé, es que parece que, bueno, es eso, ¿no? La negación misma no te da el valor, no te da un valor, ¿no? Es decir, porque seas puro no eres mejor. Creo que a veces no se ha hecho efectivamente tanto énfasis en eso. Eso sí que fue un gran problema. Vale, okay. Y ese es justo uno de los pues puntos que tenía allí preparados. Ok, pues te di ya que lo has mencionado, eso. Hemos hablado, lo que nos ha faltado, hemos mencionado algo que sí que ha sido positivo en esta educación, pero ahora por desgracia, también ha habido puntos que directamente han sido negativos, que han causado problemas
en mi relación personal o en la relación de los que me estaban cerca. Y uno de esos problemas es lo que has mencionado, la gran énfasis a la pureza se cogió como algo de intolerancia, como a un punto de juicio, que tú no eres suficientemente puro, porque tú habrás bebido algún vaso de cerveza, porque tú has besado a una chica, porque tú has caído en este... y fue muy fuerte. Y hasta cierto punto, en algunos casos, lo he visto crecer hasta un punto de, digamos, resentimiento, que hace muchos años que hubo en un cierto punto un tour organizado por el padre, el tour de perdono, que hacemos un anso, hacemos una ceremonia especial y todos los pecados que has cometido se verán lavados. Que dará también una posibilidad para la segunda generación que cayó, que tuvo relación sexual fuera del matrimonio, que esto hubiese sido lavado y podrían haber ido a la bendición como segunda generación normal. Porque antes de esto, fuera de esto, es como, no, si tú has caído, ya no vas como segunda generación. Pero es que no vas tampoco como primera generación. Y que había ahí un cierto limbo que no sabemos qué hacer contigo. Y así que, en cierto punto, hubo esta oportunidad, hubo esta posibilidad de te perdonamos, haces estas condiciones y ya puedes ir adelante. Y yo recuerdo vivamente hablar con una hermana y realmente el resentimiento, como dije, que salía de su voz, que salía de su comportamiento, que yo he hecho todo este esfuerzo para mantenerme puro. Yo que tenía los deseos de salir con que salir con otro, que no fui porque, que luego van a haber problemas de la bendición, que luego soy una pecadora o un pecador, que iré al infierno, que todo lo negativo. Y ahora todo un momento te es suficiente hacer 40 inclinaciones, una semana de ayuno y la persona que ha hecho lo que yo deseaba hacer desde tantos años, ahora ya entra sin problemas. Pero qué injusticia. Haberlo sabido, no me esfuerzo tanto como me esforcé en el pasado. Yo pensando en eso, claro, no sé si soy solo yo, pero yo siempre he pensado que al final la cuestión de la pureza era, de alguna manera, estaba relacionado con cómo te haces cargo de las consecuencias de tus decisiones. Y claro, yo creo que, según escuchaba esto que decías, ¿no? Claro, el énfasis en lo normativo significa que tu valor depende de esa obediencia a la norma, ¿no? Sí. Pero una cosa que salió, ¿no? Al hilo de nuestro podcast con Oscar, ¿no? Claro, y si al final, o sea, el valor de la pureza no está para nada en lo normativo, sino más bien con ese asumir las consecuencias de tus decisiones, ¿no? Porque yo creo que, a diferencia un poco de lo que cuentas de esta historia, ahora vivimos en un contexto diferente, en el sentido de que hay más opciones. Quizás no son, o sea, en términos de facilidad, por ejemplo, para ir a la bendición para, pues eso, segunda generación que han tenido relaciones sexuales antes o que están casadas con personas de fuera de la relación, de bendiciones entre primera y segunda generación, por ejemplo, ¿no? Pues yo diría que, comparado con esa época, pues bueno, estamos en otra época. Pero para mí eso no significa necesariamente que hayamos conseguido sacar la lección, ¿no? Al final, ¿dónde está el valor de la pureza, ¿no? Está en que tú obedeces una norma y entonces eres aceptado o no por la comunidad en función de esa norma, o tiene más que ver con ¿no? motivos internos. La comunidad centraba tantos procesos alrededor de esta norma. El matching web, el poder ir a la bendición del Padre, al matching de hecho del Padre. Uno de los primeros puntos, uno de los puntos más importantes era efectivamente esto. Has mantenido la pureza en los 3 puntos. Si no lo has mantenido, no podías ir al matching del Padre. En el website, en la página web. Para mí lo sorprendente es de todo lo que has contado, lo que más me ha como dado que pensar ha sido la reacción de esta hermana.
no sé cómo reformularlo, ¿no? Pero como la reacción de que qué injusto es que yo no haya podido romper esas normas, que yo que he obedecido a las normas, ¿no? Eso para mí es lo que da que pensar, ¿no? Porque es como que entonces el valor de la pureza es algo externo a nosotros, ¿no? Como una especie de juicio externo. Y repito que en cierta parte es, Sí, pero... porque también cuando estabas en el... O sea, yo recuerdo una experiencia que estábamos allí, un grupo de jóvenes, era en Champion, y que estábamos hablando y en un momento un padre que estaba allí, que ya no recuerdo exactamente la situación, pero que prácticamente el punto era que este padre tenía una hija que cayó y que estaba buscando una pareja para ella. Y, y en el momento que supimos que ella fue una de estas chicas que cayó, en la habitación misma ya el ambiente se congeló prácticamente, que es como, oh, ok, tú eres una de esas, mientras nosotros, mira que aquí sí que hemos mantenido, sí que, y tenemos el premio que es el matching del padre. Así que desde un punto de vista educativo, moral, el entender que, mira, estas normas sirven para ti, para que tú crezcas, para que tú estés, para que no tengas tantos obstáculos en tu propia relación. Estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo que en ese sentido sí que pueden ayudar. Pero lo que quiero decir es que, mira, cuidado, que no eran solo normas personales, no eran solo normas de crecimiento, eran normas alrededor de las cuales hemos centrado nuestro movimiento. Sí, que han marcado mucho, en cierto Sí. sentido, y que marcan también, ¿no? Incluso socialmente dentro de la comunidad. Sí, ¿Sabes? sí. Más o Vamos, menos, pero no, que han sí. determinado un poco las dinámicas internas. también, Sí. totalmente. Que es verdad que yo no sé ahora cómo son las situaciones, como he mencionado antes durante la introducción. Me he alejado en un cierto punto, no sé qué ha cambiado, no sé qué queda igual, pero como mínimo en los tiempos que yo estaba dentro, que yo crecí, Mm, eran muy fuertes. mm. A ver, otro punto que sí que quería sacar, Ujú. y este sí que es un punto más personal, que ahora voy a contar a todo el mundo mis secretos más oscuros. Ah, en la educación, la preparación a la bendición, la educación sexual, todo esto, me dio un sentimiento de entitlement, de derecho, de yo me merezco esto. Mm. Carlos, tú mencionaste al inicio que sí, te terminaste casándote bastante tarde, pero querías casarte antes. Yo quería ir a la bendición y a partir de mis 16 años, porque a Mm. los 16 era cuando podías empezar ya a ir. Sí. Es porque en estos 3 puntos de los 3, ¿no? Yo nunca he tenido problemas con lo de no fumar, no beber. Mm. Hasta ahora que ya no me considero un miembro, yo sigo sin beber. Mm. ¿Pero por qué? No porque soy mejor que vosotros o cualquier cosa, Mm. no, porque a mí no me atrae. Ujú. Ya está. Sí. Y mis padres siempre que me decían como, mira, nuestro hijo tan estupendo que ha mantenido, que nunca ha tenido problemas con esto, y es como que yo no le veo algo de especial el no haber hecho, no haber hecho algo que no me atraía a hacer. Mm. No hay tanto valor en este punto. Pero lo que sí que siempre ha sido un punto de lucha interna era el tercero, el no tener relaciones. Mm. Porque mudándome a los 9 años a la República Checa, había muy poca segunda generación de mi edad. Mm. Soy hijo único, no tengo hermanos y hermanas, y había este gran anhelo, este gran deseo de tener a alguien que me estaría cerca, Mm. alguien con quien podría compartir mi vida. Y también desde un punto de vista emotivo, pero de un punto de vista también sexual. Sí.
Y por eso había este enorme deseo que tenía desde el inicio, que quería, sí, venga, a los 16, ay, no, a los 16 no he podido, pues a los 17, ah, no, a los 17 no he conseguido, pues ahora, y así, constantemente. Pero esta educación, lo que sí que creo es que cuando por fin conseguí la bendición, era un poco como, pues vale, mira, yo soy un chico puro, yo he cumplido con todos los puntos que se han requerido, he hecho el ayuno de 7 días, he hecho las condiciones, he hecho esto, otro, pues venga, nos lancemos, ofrécete a mí. Mm. Claro, no así a lo directo, nunca lo he dicho a alguien, pero mi comportamiento era realmente en este estilo. Mm. O lo que pensabas, ¿no? O lo que También. pensé. Sí. Y claro, ¿cómo puede alguien, cómo puede una hermana sentirse cuando se ve enfrentada a esto? Mm. Es terrible. Mm. Y claro, causa sus propios conflictos en la relación. Porque yo entro con esto que, mira, que he esperado todos estos años, que quiero y que quiero ya. Y ella entra como, pero que no estoy lista, que no puedes venir así a lo duro. Pero ¿qué es lo que quieres? ¿Tú quieres violentarme? Que no era esta mi intención, pero sí era algo que en un cierto sentido tal vez pasaba sin querer. Y sí, y es así a lo personal, yo tengo que decir honestamente que en mi parte la educación que hemos recibido, en mi comprensión de esta educación, combinados con mis expectativas, con mis deseos, causaron dolor. Bueno, creo que también puedes darte... Bueno, yo no soy aquí tu terapeuta ni nada de eso, ¿no? Pero creo no, pero que siento que... O sea, si mi yo de 16, 17, 18 años se hubiera enfrentado a esa situación, pues claro que habría actuado con mucha inmadurez. Yo creo que en ese sentido... No, quizás lo difícil es superar el dolor en general, ¿no? Pero el hecho de que eso de que también vamos creciendo, también vamos viendo las cosas en retrospectiva. Pues si tú eres alguien que todavía está madurando, te enfrentas con ese deseo, con esas expectativas y es un derrumbe. Totalmente. Otra razón para... No para... Reflexionar sobre ello también. Sí, y también para... No digo desalentar, ¿no? Pero, oye, que si tú diriges este camino, tómate el tiempo para... Tómate el tiempo. Pero allí Aunque sea también, difícil, sí. pero allí Sí. es un poco la pregunta, porque Sí. claro, si tú no tienes el deseo o si tú eres uno más asqueta por naturaleza, Sí. claro, el recibir el consejo de tómate el tiempo, espera, te viene más fácil. Sí. Si tú eres uno que, como yo, que es como que tenía ganas, que tenía muchas ganas, vale, espero, pero ¿cuánto tengo que esperar? Que yo lo quiero ya desde mis 15 años. Bueno, yo te he dicho que a mí no fue por voluntad, fue por agentes externos. Sí. No, que yo tampoco... Que lo que quiero decir es que yo tampoco... No es que yo no quisiera. Simplemente pues la vida me llevó bueno, en esa a mí dirección. me pasa un poco lo mismo que a ti. Sí. Es decir, a mí me hubiese gustado haberme tal vez bendecido, tal vez no tan temprano como a los 16, que eso es algo que reflexiono y digo... Sí, lo mencionaste en uno de tus podcasts. Sí, que no entiendo la gente que quiere bendecirse a los 16. Bueno, hola, me llamo Gisón. Sí, pero que lo veo desde atrás y lo veo ahora, digo, no es recomendable, porque no creo que puedas, no sé, Claro. No, es otro punto, ¿no? Es otro punto, efectivamente, que ahora es que para nosotros el empezar relaciones prácticamente coincide con el empezar el bendecirse, es con ahora puedes ligar, ahora puedes salir con alguien, ahora puedes empezar a crear una relación. Y hay expectativas de que estás creando una familia. Y Sí. claro, tú prácticamente saltas meses, si no años, de desarrollo de relación, poniéndolo todo como, boom, aquí está el punto, está la bendición, ahora. Sí, que va bien. Si Que yo va- me bendigo sí. a los 18 y tengo una hija a los 19, ¿Sí? nadie hubiese dicho nada. Podría haber sido todo horrible, pero nadie hubiese dicho nada. Pero bueno, eso es otro, es otro punto, otro tema. Sí. Que tenía un mismo trayecto que el tuyo, porque en el cual yo me hubiese bendecido antes, tal vez a los 22, etcétera. No salió, la vida
incluso hubo un momento en el que me dije, pues necesito tiempo para mí, Fue naturalmente una decisión, pero yo comprendo que fue casualmente, pues eso, la mía. Y a mí me ayudó y yo agradezco haberme tomado más tiempo antes de querer tener una relación de pareja seria, etcétera, ¿no? Pero claro, eso es como tú dices. Es decir, para mí no fue tan bestia tal vez, pero es verdad que hay de todo y hay que saber adaptarse y hay que saber, creo que hay que saber aconsejar. Bendecirse tal vez no sé, no sabría cómo ahora matizar que podría ayudar a todo tipo de jóvenes en este caso, porque creo que ese también es el punto de... Sí, de nuevo creo que no estamos, el punto de esta conversación no es encontrar una norma, porque, quiero decir, tenemos lo guay que creo que lo bueno que tenemos es que tenemos como comunidad ya un abanico de experiencias bastante amplio. Sí. Entonces tenemos desde, pues no sé, por ejemplo, mi hermano Dani o David, que también ha participado aquí en el podcast, ¿no? Pues son experiencias de bendiciones muy, muy tempranas. Sí. Que creo que justo por eso, pues los caminos por los que se han desarrollado han sido un poco diferentes, ¿no? Sí. Quizás es tema para otro podcast. Sí. No, y también hay ejemplos de eso, de tal vez gente que ha tenido el noviazgo muy temprano, han ido a bendición y todo bien. No había ningún problema. Y luego hay gente que ha intentado hacer el matching process por no sé cuántos años, que no encontraban, que no sé, y yo a pensar, pero ¿hay algo de equivocado conmigo? ¿Cómo es posible? Nunca encontraré una pareja. Yo también fui de esos, sí. Sí, mi esposa, curiosamente, también, sí. Mm. Es otro tema. Una experiencia que me viene allí, tal vez también de compartir de nuevo, era en el segundo matching process. Claro, habiendo venido ya desde la primera bendición rota, de haber notado que, mira, aquí tal vez hay, ¿cómo se dice? Pueden haber expectativas diferentes, pueden haber que estás entrando con haber ido al cursillo también, que hay alguien que quiere por esto, hay alguien que quiere por otro. Pues quería traer un poco de clarificación, quería allí ponerme a sentar, ok, ¿qué es para ti? Hablemos seriamente, somos dos adultos, jóvenes, pero jóvenes adultos. Hablemos seriamente. ¿Qué es lo qué es para ti una familia? ¿Tú cómo ves los roles del marido, de la mujer en una familia? ¿Cuánto de a menudo debería haber momentos íntimos entre los dos? ¿Cuánto? O sea, ¿has pensado en esto? Podemos encontrar podemos encontrar un punto común, podemos hablar de este punto. Y es que me encontré con mucha resistencia de por qué quieres hablar de esto. No estamos ni emparejados, no estamos bendecidos, no podemos abrir este tema. Porque ya solo ya solo pensar este tema, ahora ver un poco la educación japonesa, ya solo entrar en este tema, podría ayudar o podría causar problemas con la pureza. Y para mí eso fue una gran sorpresa, que no supe manejarla. ¿Qué hacemos con esto? Pues vale, nos lanzamos e intentamos solucionarlo cuando estamos dentro. No funcionó. Pero de nuevo es un poco esto como, ok, tú antes de ponerte junto con alguien, hay tal vez una lista de preguntas, hay tal vez unos puntos que estaría bien clarificar. Que vale, tal vez son los padres que pueden ayudar, pero en mi caso los padres no se metieron en nuestro matching process, porque yo no les dejé. Porque yo soy el independiente que mira, esta es mi relación, y ellos tampoco querían meterse mucho, pero tal vez tampoco tenían las preguntas correctas. Claro, o se puede esperar, se puede decir como, mira, aunque no hablemos de estos puntos, tal vez es algo que con respeto, con amor, con comunicación, es algo que podemos construir, que podemos decidir entre nosotros. Pero eso luego es que estás jugando a la tómbola, a la lotería, a la ruleta, que te puede ir bien como que te puede ir mal.
Yo, ahora me ha venido otra. Me acuerdo cuando era joven, hablando en uno de los foros donde estaba intentando hacer el medio witnessing, explicando la importancia de la pureza sexual en relaciones, en crear buenos matrimonios. Y allí había un chico que tenía 10 años más que yo, que me decía, sí, pero a ver, si tú te casas con una persona que no conoces, te pones juntos con una persona con quien no has tenido experiencias antes, ¿y qué haces cuando tú descubres que tú quieres tener relaciones sexuales cada día o cada semana, lo que sea, y ella quiere tener relaciones sexuales una vez? No digo una vez al mes, una vez cada 6 meses, una vez. O solo para tener niños. ¿Tú cómo lo solucionas? Y claro, yo en ese momento es que no, pero a ver, esto no puede pasar, que es cuestión de comunicación, que es cuestión de ponerse de acuerdo entre los dos. Y no entendía cuál era la dificultad. Pero esto fue parte del problema que al final también me encontré, donde sí, mis expectativas, mi idea de cuál sería el número correcto, el número bueno, el número que yo quisiera, era radicalmente diferente de sus expectativas. ¿Y hasta qué punto uno puede o esforzarse o negarse para poder llegar a un compromiso? Vamos, yo creo que un poco siento que lo que estás diciendo entre líneas también, ¿no? Es como el hecho de no haber tenido esto claro desde un principio, ya de por sí ha sido como un poco un aliciente a que la cosa tuviese más probabilidades de romperse. No significa que fuésela, pero no haberlo dejado claro previamente ha sido un punto que yo creo que sí que en tu caso, que a veces puede que hubiese pasado si la suerte hubiese hecho que ese número hubiese sido parecido, pues tal vez no hubiese pasado en ese punto en concreto. Sí, que claro, esto es uno de los puntos que estoy mencionando, que al final, en un cierto modo, hemos conseguido encontrar un equilibrio, pero que hemos pasado por muchos meses, sino casi años, donde esto era un punto de conflicto muy grande en nuestra relación. Un punto donde ambos sentíamos mucho dolor. Porque no teníamos... Sí, porque la expectativa no venía cumplida. Sí, que eran 2 niveles de necesidad, de alguna manera, ¿no? Sí, y bueno, que eso solamente es una parte de lo que yo creo que ya podemos entender de que son muchas cosas a la vez, al mismo tiempo. Es que un matrimonio, claro, bueno, que es una relación de ese compromiso, son muchos elementos, porque... Sí. Y el otro punto enorme también es el dinero. ¿Qué haces con el dinero? Creáis una cuenta juntos, creáis cada uno su cuenta separada y ponéis el dinero junto para los gastos. ¿Y qué se hace con los niños? ¿Quién se ocupa de los niños en casa? ¿Pagáis a alguien que venga a limpiar? Hay un montón de preguntas que tú al inicio de la relación ni te las planteas, ni te las puedes imaginar que puede llegar a ser un punto importante. Pero claro, en un mundo de fuera... Tú vas por relaciones donde mano vas experimentando estas cosas, que luego las cosas o funcionan o no funcionan. Vas a lo aleatorio, prácticamente. Que no digo que este es el camino correcto, pero lo que sí que digo es, hay algo mejor que podemos ofrecer. Porque lo que estamos ofreciendo ahora no prepara. Estoy de acuerdo en ese sentido. De que, vamos, yo, aparte de que sí, ha habido cosas que he hecho bien, pero también soy consciente de que he tenido suerte. Y lo habré repetido otras veces, pero yo estoy de acuerdo de que por ahora he tenido mucha suerte. Porque ha habido cosas que han hecho clic, han ido naturalmente y no he tenido mucho que preguntar, digámoslo así. Pero podría haber salido de otra manera. Pero es verdad que estaría bien tener más, supongo que más, no sé si sugerencias. Pero claro, bueno. Por un lado, o sea, por eso a mí, volviendo un poco al tema anterior, ¿no? Como el conocerse a uno mismo también pienso que es una condición, o sea, es un elemento que suma, que tú te conozcas a ti mismo y cómo eres y cuáles son tus necesidades.
no en todos los aspectos posibles de la vida, porque al final yo creo que Sí, bueno, al final la relación revela también cosas. zonas de tu ser que no conocías. Claro. Sí, totalmente. O sea, por un lado, la cuestión de en qué sentido puede haber una mejor preparación. Claro, es que un compromiso de ese calibre, y esto es algo que da vueltas a raíz de episodios anteriores, ¿no? Mm. Como hasta qué punto una relación de ese calibre no requiere algunas formas de sacrificio. Sé que es una palabra ya casi tabú en este podcast. ¿Sacrificio o acto de fe? Sí, o Las dos de cosas. renuncia. O sea, requiere de... A ver, de nuevo, yo también me considero de los, no sé si afortunados, bendecidos, con suerte, como lo quieras llamar, ¿no? Pero que en muchos aspectos mi esposa y yo como que estamos en sintonía. Sí. Eso es lo que yo Eso es- sobre todo Sí, agradezco de la... Vamos, que es que yo no... hay sintonía. Que no es que no haya dificultades, pero Correcto. de alguna manera, creo que una cosa que nos ha ayudado, yo llevo, no sé si, 8 años en bendecido, Mm. casi. Espera, 2014. Espera, voy a quedar muy mal. Bueno, llevo unos 8 años bendecido y una cosa que sí que viendo en retrospectiva, ¿no? Como, claro, a veces más que el obstáculo. Al final, como creo que la pregunta que nos hacemos es, sí, la pureza puede ser algo que puede hacer más fácil la relación, pero quizás la pregunta realmente, ¿qué es lo que sostiene? ¿Qué es lo que nutre una relación, un compromiso de ese calibre, como es la bendición o el matrimonio, ¿no? Mm. ¿Qué es lo que hemos visto que ha sido detonante en lo negativo? Pero también hacernos la pregunta de qué es lo que sostiene a muchas parejas o... No, un poco que como que no hay conversación en torno a esto, ¿no? O sea, creo que si al final y no vemos el matrimonio no solamente como algo restrictivo, ¿no? Que creo que, digamos, que en nuestro contexto cultural donde no hay una crisis de la institución, del matrimonio en general, una de las cosas buenas que tiene para mí es que no das por sentado que eso, en el aspecto positivo, el hecho de que esté en crisis da la posibilidad de decir, no, pero al final, ¿cuál es el sentido de esto? ¿Por qué tiene sentido hacer compromisos a largo plazo? ¿Tiene algún sentido? ¿Por qué siquiera desearlo? Pues yo creo que un poco el melón que se puede abrir, quizás que estamos empezando a abrir, ¿no? Es Otro melón. al sí. final qué es lo que, ¿no? ¿Qué es lo que sostiene, ¿no? Porque yo no creo que sea únicamente la fe No. o la confianza en un ideal. No, creo que para que algo de ese calibre funcione es mucho más multidimensional, ¿no? Totalmente. Muchos más niveles. Y yo creo que incluso las parejas de primera generación, que a veces yo creo que nosotros mismos tenemos como un poco idealizadas las parejas de primera generación en el sentido, no, es que solamente les sostiene la fe. Yo creo que no, es imposible. Mm. Tiene que haber habido ahí un proceso, ¿no? Como nuestros padres, ¿no? O sea, que nosotros hemos visto su desarrollo según hemos ido nosotros creciendo. Yo creo que para llegar al punto en el que están ahora han tenido que crecer un montón también. Sí. Algo ha tenido que moverles, algo más allá que simplemente una confianza ciega. Bueno, es otro melón. Eso es otro melón. Es otro melón. No sé cómo he llegado hasta aquí. Has llegado tú solito. ¿Sí? Ok. Pero bueno, estabas mencionando lo que yo también creo que estoy muy agradecido, que es sentirme en sintonía, sentir que estamos por un camino que no hay que sentirse forzado a estar. Es decir, yo no tengo que cambiar de camino, por decirlo de una manera. Bueno, pues esto venía por lo de que al final siempre hay cosas incontrolables. Sí. O sea que para mí la pregunta no es cuál es el sistema educativo perfecto, que creo que eso es imposible porque al final los seres humanos siempre hay elementos... Podemos mejorarlo. Podemos mejorarlo, pero no creo que exista un sistema educativo para todos perfecto. Una fórmula General. una fórmula homogénea. Sí, sí, No, eso. sí. Eso. Yo Pues creo que lo que más tenemos de valioso son los aprendizajes y las historias Ujú. también, ¿no? Esas referencias. Pero que conste que ahora sí que tenemos una fórmula homogénea. ¿Ah, sí? Hombre, esto de la pureza es la fórmula homogénea que estamos dando a todos. Sí, pero la norma, de nuevo, ¿no? La norma en sí misma no tiene sentido, creo. Es una guía, sí. Ya, pero la norma, la Y guía bueno, que y damos- otra cosa, sí, perdón. Lo que me parece interesante es que ahora que tenemos también más recorrido como comunidad y también tenemos, hay también la posibilidad de escuchar, pues, gente que lo ha vivido desde el lado de la transgresión de la norma, pues también a lo mejor otro aspecto interesante de escuchar es qué consecuencias ha tenido eso. Porque también yo creo que también ahora, sí, creo, ¿no? Como que si estamos
ante la posibilidad de madurar como comunidades también porque vemos que incluso en la transgresión la vida sigue, ¿no? De alguna manera. No es el fin. No es un tema de el fin o el inicio, que yo creo que quizás no son. Yo siempre me imagino, ¿no? Como que somos una comunidad que vamos creciendo colectivamente, ¿no? Entonces hemos pasado también por la infancia y la adolescencia de la comunidad, ¿no? Ahora un poco lo veo así, ¿no? Claro, hemos pasado por el momento en el que la norma impone el miedo a transgredir la norma. Ahora que lo vemos en retrospectiva, lo que vemos es que no, el tema de la norma es que si las decisiones que tomas tienen consecuencias. Y la cuestión es como cuáles son esas consecuencias. Y ahora que podemos escuchar, tener una perspectiva más amplia, podemos empezar a hablar de cuáles han sido las consecuencias en diferentes direcciones, ¿no? Porque al final solo podemos hablar por nuestra historia personal, Sí. pero en ese compartir también hay esa oportunidad, ¿no? Entonces, más que, o sea, creo que el énfasis de la norma debería cambiar en el sentido de, no, la cuestión de la norma no es que si al transgredir la norma vas al infierno o no, sino más bien qué consecuencias va a tener en tu vida el hecho de obedecer o transgredir la norma, ¿no? Quizás como podemos empezar a pensar en esa dirección, ¿no? Esto me recuerda, perdón, no quiero súper extenderme, ¿no? Pero una conversación que tuvimos hace poco que estaba David Pique, ¿no? Claro, cuando ella habla con su hija de cuáles son realmente los motivos para obedecer la norma de la pureza, ¿no? Que hoy en día, pues es que no, en cierta manera, según nuestro contexto cultural, no tiene ningún sentido. Es como, ¿por qué vas a obedecer una norma aparentemente tan arbitraria, ¿no? Desde fuera del contexto de nuestra comunidad, ¿no? Claro, hay una cierta fe, pero también hay, pues mira, esto quizás el único argumento, aparte del de la fe, de, bueno, pues puedes creer que esto es realmente el camino, esa es una vía, ¿no? Pero la otra es, pues pues quizás nuestro único argumento es, puedes empezar ¿cuáles serían las consecuencias de seguir en lo más positivo que pueda tener esa norma en las vidas de las personas que ves, ¿no? O sea, es lo que yo expreso a través de mi matrimonio algo que pueda inspirar a los demás, o de Rubén. Sí, no. Y no es una cuestión aquí de juzgar quiénes son los buenos o los malos, ¿no? Sino de cuáles son los resultados, cuáles son los efectos, o cuáles son los no efectos, ¿no? ¿Es al final tan decisivo el hecho de no haber cometido un error lo más determinante, o no? ¿O hay algo más importante que haber obedecido no la regla hasta el final, ¿no? Vale, has cometido un error. ¿Cuál ha sido la lección? ¿No es eso más importante, quizás? Agradezco esta reflexión sobre la norma, cómo afrontar la norma, de no tenerlo como la has mantenido, eres bueno, la has roto, eres malo, pero más bien como que has aprendido de eso. Pero yo, para volver al punto que hice al inicio, es como, vale, cambiar cómo vemos la norma de por sí no es suficiente. Porque, repito, el matrimonio es el sacramento más grande de la Iglesia de Unificación. Tú estás convenciendo, tú estás diciendo a la gente, métete en matrimonios más difíciles de los matrimonios normales. Y en esta situación, porque si tú eres una religión como el cristianismo, donde es como, venga, vale, lo importante es ser single, lo importante es no tener pareja. Si luego no puedes resistir así, bueno, vale, cásate, está en el matrimonio. Pero si te mantienes solo como hizo Jesús, que él nunca se casó, pues mejor así, porque es así, ese es el estado más puro. Claro, si tú eres una religión así, pues entiendo que no tienes preparados herramientas o modos como afrontar o cómo prepararse para un matrimonio. Pero en el momento como tú como religión, por tu propia decisión, declaras que para ti es el punto más importante de todos, ¿cómo preparas? Y el cambiar de, bueno, hemos tenido esta norma que ha traído estos problemas, que ha causado dolor, que arrepentimiento y todos los puntos que hemos tocado en otros
en otros podcasts. Y vamos a cambiar esta norma, que la mantenemos, pero en vez de ser un punto de juicio, será un punto de reflexión. Ujú. No es suficiente. Lo siento. No sirve, no es suficiente para que te prepare. ¿Y cuáles otras cosas vas a hacer? Claro, tiene más que ver con la pregunta de la educación en general, Sí. quizás. Hombre, es que va a... Es que para mí quizás la pregunta esto es más interesante incluso ir por ahí que no es el tema de este podcast. ¿Cómo crecemos como seres humanos en ese sentido de educación? Sí, bueno, Globalmente. es que a mí incluso, es decir, no sé, siento que si naces en esta comunidad y si quieres seguir este camino, tiene que acabar en bendición, ¿no? Es decir, Sí. en ese punto, si lo piensas, es como, tal vez incluso deberíamos dar más espacio. A mi sensación. Es otro tema. Es otro tema, pero está ligado a, Sí. bueno, queremos dar una educación completa de, bueno, es bueno tener una pureza, porque la pureza al fin y al cabo, indirectamente, y otras herramientas que creo que ayudarían a tener una mejor relación de pareja, van yendo al mismo punto, a tener una relación de pareja. Pero, no sé, tiene que ser nuestra única dirección, no sé. Bueno, es otra pregunta porque creo que tiene que ver en general con si el modelo de nuestra comunidad es el de la familia, en qué lugar deja eso a las personas que no encajan en ese modelo. Correcto. Bueno, no sé, es como, me parecía bien comentarlo. Sí. Sí, es seguramente un punto de, vale, este es el camino, en qué lugar deja a esas personas, pero que sería también para su propio podcast, no sé si hay alguien que podría ir y hablar de Sí. eso, pero yo estoy aquí en la posición donde yo que quiero Vale. seguir este modelo, que me siento parte, Sí. me inspira hasta ahora, que quieres que te... Yo he pasado dos experiencias que han salido mal, Ujú. pero yo sigo teniendo esta ilusión, este ideal de quiero tener una familia Sí. contenta, quiero tener esta imagen de volver a casa, abrazarnos, de trabajar, cooperar en proyectos juntos, ya sea el educar a los hijos, ya sea el hacer proyectos de business o solo el estar juntos sentados en el sofá mirando la tele y disfrutar el momento. el momento. Pero son todas cosas que a mí me siguen atrayendo. Sí, pues yendo por ese mismo Sí. camino, ¿no? Decir, vale, eliges este camino, bien, tacata, pureza. Es verdad que sí, actualmente lo que hay, y yo, pues bueno, no sé, hace 2 años, vale, voy al cursillo de bendición, que no es el mismo que el típico cursillo de preparación. No sé, es que ahora mismo tengo un lío en la cabeza de que el cursillo previo de la bendición, básicamente. Claro, tú vas ahí y lo que te dan no es... Y vamos, no sé, es como que vas a ese cursillo y 2 meses o un mes después vas a la bendición. Pues obviamente hay una necesidad muy clara de que tal vez hace falta un añadido muy grande e incluso los requisitos para ir a la bendición, como ya dije, me parecían como un poco incoherentes por ahora, actualmente. Es decir, esos requisitos no te hacen claramente un mejor marido, un mejor... ¿no? Entonces, sí, ahora la pregunta es ¿qué se hace, no? Pero sí, obviamente hay un claro vacío Sí. que no ayuda. El punto que mencionas es muy justo. Es eso, un poco que tal vez no sé si lo hice tan claro, pero que sí, tú estás en los cursillos normales a los cuales vamos, en STF, en cualquier cosa, es todo solo mantén la pureza. Cuando vas a los cursillos preparativos de la bendición, o cuando hay alguna charla después del matching process, después de la bendición misma, sí, allí de vez en cuando se pone a hablar de estas herramientas, de cosas que preparar y todo eso. Pero si yo comparo el número de charlas
el número de cursillos a los cuales fui, donde era, aquí es como vivir una vida casados, o como hacer funcionar una vida matrimonial, con el número de charlas, cursillos, donde era, mantén la pureza. Pero es que no es ni 80, no es ni 20-80, es como 5 y 95% Mm. de toda la experiencia. Y que además el punto de mantener la pureza está compartido en todos los continentes donde está nuestro movimiento. Mm. Las charlas de cómo funcionar, cómo hacer funcionar una vida matrimonial, allí cada uno de los charlantes lo sacaba de su propia. Sí, que está un poco a decisión de... No está como estandarizado de alguna manera, Sí. ¿no? Sí. O sea que oyes mucho menos de eso y luego no está estandarizado. ¿Y cómo puedes ir preparado? ¿Cómo puedes cogerte tiempo para conocerte a ti mismo antes de ir? Sí. ¿En qué dirección me conozco? Claro, la única alternativa a eso es tu responsabilidad individual o tu capacidad de formarte por tu cuenta, consciente o inconscientemente, ¿no? Porque creo que como sabemos de las carencias de nuestra propia organización y comunidad, es importante partir de manera colectiva de esa carencia y saber que no es suficiente. No sabemos si podrá ser suficiente, pero la realidad es que el mundo está lleno de recursos también. Y animar a que cada uno se haga responsable, se haga cargo de su propio crecimiento también. Sí, bueno, no sé, decir... Yo creo que es la solución más viable. La solución más viable a corto plazo. Bueno, Sí. a corto plazo tal vez sí, pero de nuevo, yo me hice responsable de estudiar los recursos. No me funcionó. Ok. ¿Y piensas en algo que tal vez te pudiese haber ayudado? Así como... Bueno, uno de los puntos que mencioné antes era ese de que, puede haber alguien que ayuda a clarificar las expectativas o cuáles son los puntos más comunes de conflicto que puedes encontrar en una relación. Por ejemplo, ese, el rol de marido y mujer, ¿quieres una relación donde es el marido que está trabajando y la mujer que está en casa ocupándose de la casa de los niños? ¿O quieres una relación donde ambos están al mismo nivel y comparten en las mismas tareas? Pues habladlo antes de decidir si ir a la bendición o no. Aquí este es uno de los puntos, por ejemplo. Y que hay varios de estos puntos que se podrían tocar. Sí, como animar determinadas preguntas previas e incluso ya tenerlas previamente en la cabeza, ¿no? Como algo importante a tener en cuenta porque... Sí. Y si no sabes la respuesta, está bien que no lo sabes, que no puedes imaginarte o que no has decidido, pero por lo menos piensa sobre este punto, porque tal vez para tu pareja es un punto muy importante. Tal vez a ti te da igual que quién está en casa, quién se ocupa de la familia, pero para tu pareja es algo donde no, yo nunca podré hacer algo así. Y si tú quieres estar conmigo, tienes que respetar esto. Sí, algo que también me venía a la cabeza en temas de educación y creo que es, vamos, más que necesario tener un mejor filtro o un mejor, no sé si llamarlo filtro o una mejor manera para ayudar a aclarar mejor las cosas, tal vez. No sé si ese es el punto. ¿Pero qué? ¿Un filtro externo? No. Explícate. Tal vez, igual lo que decía él, ¿no? Que le hubiesen ayudado a haber tenido, que es importante tener claro algunas preguntas que tal vez no tenemos en cuenta, que la pureza no cubre, ¿no? En ese punto iba. Tal vez filtro no era la palabra, pero que también hay una cosa que creo que es importante. Es decir, que somos una comunidad, conocemos a nuestros hermanos y hermanas, no sé, también hay un punto en el cual
como todo, hay un momento en el que tal vez hay una persona que tal vez tiene que compartir con una persona que más responsable o lo que sea, sus dudas o lo que es. ¿Sabes? Una especie de, no terapia, pero un hermano mayor, una hermana mayor que pueda aconsejar mejor directamente a alguien en concreto. Que también yo creo que para eso hay una comunidad, ¿no? De que puedes ver en persona y puedes decir, oye, pues te sugiero hacer esto, tal vez. Ayudaría, ¿no? Porque, oye, ¿tienes esto claro? No, pues bueno, pues puede pasar esto, ¿sabes? Que a veces no siempre en la conferencia general puedes tenerlo claro. Ni en una hoja de recomendaciones tampoco lo puedes tener claro. No sé, bueno. Una cosa que me pareció interesante rescatar de otros episodios es que tenemos que cultivar también, o sea, hay una responsabilidad colectiva que yo creo que es un poco el tema de conversación de este podcast, ¿no? Sí. Colectivamente, cómo nos hacemos cargo de lo que hemos definido de mejorar, que es sí. importante para Sí. nosotros. Sí. También creo que hay el aspecto de el aprendizaje personal y la responsabilidad personal, ¿no? En el sentido de que, bueno, un poco mi punto de partida es que un sistema perfecto no existe. Creo que, o sea, un sistema se puede mejorar, pero un sistema perfecto no existe. Incluso en un sistema supuestamente perfecto, ideal, ¿no? Pero si puedo lanzar, sí. es que no tenemos ni un sistema. Sí, que por eso lo entiendo. Lo que quiero decir es que ni siquiera en un buen sistema, que estaría bien tener un mejor sistema, totalmente. Pero que incluso en un sistema perfecto no hay garantías. Correcto. Es lo que un poco, quizás, para ir yendo hacia un punto final de este episodio, que creo que ha dado una buena panorámica, la verdad. En ese sentido, muchas gracias. Hemos tenido una bastante buena panorámica. Yo creo que también de una especie de historia, un borrador de historia de la educación de nuestra comunidad. Creo que también da un poco esas notas, ¿no? Un poco una reflexión hacia atrás. Eso. Al final hay un punto de que incluso con buenos recursos eso no significa necesariamente que haya garantías. Y creo que eso también es importante partir de eso si es que algún día tenemos como un contexto más preparado, ¿no? Es lo de siempre las expectativas, ¿no? Supongo. Claro, el hecho de creer que tenés un buen sistema, esperas a que todo vaya a ir bien. Al final siempre nos topamos un poco con la idealización de los sistemas, ¿no? Sí. Sean sistemas teológicos o de cualquier tipo, ¿no? Económicos, pues. Sí. Que el creer que algún día llegaremos a un sistema que haga posible que todo vaya perfecto. Yo creo que no, que más que alimentar esa idealización, yo creo, debemos, sí, mejorar el sistema, pero también ser conscientes de que somos humanos. Y de que hay que aceptar las situaciones. Sí, eso que hay que asumir. Al final es más asumir las consecuencias y ver desde ahí hacia dónde vamos. No sé si decir un sistema más realista. No creo que sea la cuestión, ¿no? Pero da que pensar. Más sincero, yo diría. Más sincero. Más sincero con la realidad de lo que vivimos, ¿no? Creo que eso es como para mí es como la gran fortaleza de lo que puede ser. Entonces, Gisun, ¿tú crees en el amor todavía o no? Bueno, pienso que ya he dado una respuesta. Sí, es verdad, sí. Sí, ya la he dado. Nada, bueno, oye, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Por compartir, que no siempre es... No, bueno, yo, como he dicho, o sea, hemos hablado aquí muchos puntos, pero al final, mi deseo es encontremos un modo como hacer las cosas mejor. Totalmente. Eso es todo. Sí, estoy de acuerdo. Pues nada. Muchas gracias. Gracias. Adiós, hasta luego. Hasta el próximo episodio. Hasta el próximo episodio. Gracias por habernos escuchado. Mándanos tus ideas, comentarios y sugerencias para futuros episodios y síguenos en las redes sociales para seguir la conversación.
Adiós.